Tengan muy buenos días. Vamos a comenzar con la clase de esta mañana, hablando sobre el mito solar. Esta conferencia, tenemos otra por ahí que es un video de una revisión que hicimos hace 2 años. Casi durante la pandemia publicamos el primer video y esta pues es una actualización. No hemos querido de ninguna manera agotar el tema en esta conferencia, sino más bien vamos a hacer una revisión de lo que dicen algunos expertos en la materia. Vamos a ver algunos elementos que son mencionados por escritores, investigadores, antropólogos, astrónomos, y eso pues creo que nos va a dar otros elementos que quizás nos van a ayudar a enmarcar la enseñanza del venerable maestro Samael Aumbeor. Entonces aquí tenemos una presentación que nos da ya una vista de lo que puede ser este tema. Vemos ahí a los conquistadores españoles señalando un eclipse solar y vean ustedes el asombro de los españoles, que parecen no tenerle miedo a los eclipses, mientras que los prehispánicos, los indígenas, se ven ahí como que están atemorizados, queriéndoles advertir a los españoles que eso tiene malos augurios, ¿verdad? Obviamente esta gráfica es porque se pretende hacer énfasis más en la superstición de los indios y de la seguridad que tenían los españoles de que no iba a pasar nada, ¿verdad? Pero realmente, si ustedes se fijan, el gesto de los indígenas no es tanto de temor, sino que de advertencia hacia los españoles. O sea, al revés, los indígenas están diciéndole a los españoles: miren, con eso no jueguen, tengan cuidado. Y fíjense que es impresionante cuánto podemos sacar de un gráfico. Los indígenas me están queriendo decir: ojo con lo que hacen, porque eso es una señal. Al final yo les voy a demostrar por qué les estoy diciendo esto. Puedes abrir la mente para comprenderlo todo, mas lo mejor es ponerle corazón a la mente y todas las cosas se develan como son. Esta es una reflexión en la cual lo que les queremos decir es: no crean, pero abran sus ojos, abran sus mentes y abran también el cerebro, pues porque aquí hay información que nosotros no nos la estamos inventando, sino que hay una información ahí que nos va a hacer reflexionar y recapacitar mucho. Tenemos ahí los países en que se veneró al sol como un dios: Egipto, China, Japón, Mesopotamia, la cultura de los mexicas, los mayas, desde luego, los incas, Grecia, la India, etc. O sea, fue el culto al sol fue un culto universal, ¿verdad? En Egipto, el culto al sol prevaleció durante siglos y se asoció su poder a muchos dioses. En Egipto hay una gran cantidad de dioses egipcios, como son Horus, Ra, Sekhmet, Hathor, Nut, Isis, Bat, Menhit. A partir de la quinta dinastía, todos los dioses locales se fundieron en Ra
para crear divinidades sincréticas, es decir, buscando el sincretismo, la fusión de varios paradigmas o de varios conocimientos, la unión de varias maneras de pensar o de creer en las deidades solares, como por ejemplo Aton-Ra, Min-Ra, Amon-Ra, etc. En Mesopotamia, el dios sumerio del sol Utu, en acadio Shamash, que era al mismo tiempo dios de la justicia, logró un importante papel en la zona mesopotámica durante la Edad de Bronce. Casualmente formaba una tríada con otras dos deidades, como son Nanna y la diosa del amor, cuyo símbolo era la estrella de la mañana. La estrella de la mañana, si ustedes recuerdan, es el planeta Venus, ¿verdad?, que aparecía en el horizonte en el amanecer. Utu era el señor de la luz y por su posición estelar podía ver todo lo que pasaba en la tierra y por eso podía impartir justicia. En Grecia, el dios del sol era Helios, quien era concebido como un hermoso dios que usaba una corona aurífera de gran y poderoso brillo. De hecho, en la cabeza ustedes ven esos rayos, ¿verdad?, que salen de la cabeza. Conducía un carro por el cielo cada día hasta el océano, río perfecto que circundaba la tierra, Ogea. Homero señala al carro de Helios como tirado por toros de fuego, aunque Píndaro lo escribió que por corceles que arrojaban fuego. Hesíodo también indica a Eos como una diosa solar griega que era hija del titán Hiperión y de la diosa Tea. En las culturas asentadas en lo que hoy es Perú, Ecuador, Bolivia, parte de Colombia, Chile y Argentina, había una deidad que se llamaba Inti. El Inti era el dios sol. El Inca o emperador era considerado hijo de Inti, o sea que entre estas culturas se creía que todos los que eran de raza real en realidad eran hijos de Dios por excelencia, o eran incluso ellos mismos eran deidades solares también, los reyes, ¿verdad? Vamos a ver quizás en otra ocasión más detenidamente, porque esta parte de la cultura de los incas es bien interesante y vale la pena que le demos un estudio más grande. Nos vamos a quedar hasta ahí, pero sí no quería dejar de señalar que el 24 de junio, allá en Machu Picchu, hay una fiesta que se llama el Inti Raymi, y en diciembre el Capac Raymi, que son unas fiestas en donde los indígenas salen a bailar, a rendirle culto al sol de una manera solemne, señorial, esplendorosa, ¿verdad? Así como hubieran sido los Juegos Olímpicos de acá de El Salvador, que fue una cosa espectacular, pues para ellos también ese festejo era algo grande, ¿verdad? Entonces, pero me voy a quedar en el capítulo porque en realidad con esta deidad hay unas cosas que son bien especiales. Una cosa sí es bueno que digamos, y es que siempre en la historia de la humanidad, siempre que hay problemas en donde aparece la violencia, fíjense que en este grabado lo que se ve es que hay otra vez un eclipse y la humanidad está asustada, pero también se está portando mal. Vean allá hay unos que están queriendo azotar, que están tratando con crueldad a unos perros, y allá al fondo se ven unas mujeres con un hombre desnudo. O sea, hay disipación, hay un poquito de degeneración. Entonces, los antiguos tenían bien señalado de que cualquier cosa que apareciera en el campo celeste era símbolo de que algo no andaba bien, que había malos augurios.
Bradley Schaffer, profesor de astronomía astrofísica en la Universidad Estatal de Luisiana, dijo a la BBC Mundo en el 2017: en todas las sociedades alrededor del mundo, los eclipses y cometas eran los fenómenos más temidos. Según el astrofísico, se interpretaba como el augurio de la muerte del rey, del emperador o incluso como el fin de la humanidad. O sea que casi siempre que el Sol, los planetas, se alinean o tienen conjunciones planetarias o hay eclipse, siempre ha sido un aviso. Tan es así que en la cultura griega, la alineación de planetas liberó a los titanes que se rebelaron contra Zeus. Y esta historia ya es conocida por ustedes para que vean que es una cosa real. La palabra eclipse quiere decir ausencia de luz y hace referencia a la desaparición momentánea de la luz. Entonces, esta es otra cosa que los antiguos tomaron bien filosóficamente hablando. ¿Por qué? Porque cuando hay ausencia de luz, es necesario que el hombre vea hacia su interior. O sea, por eso es que los antiguos le tenían miedo al fenómeno, porque sabían que era hora de detenerse, sentarse y examinar la conducta. Y por eso es que el sol era vinculado con el rayo de la justicia, porque el sol todo lo ve y es un señor poderoso que cuando actúa con catástrofes o desastres naturales en el planeta es porque ha abandonado la luz, la humanidad, y entonces es hora de sentarse y reflexionar. Y les estoy diciendo esto porque ya van a ver otros elementos. Bueno, esta foto fue tomada ayer. Miren, hay alineación de planetas. Yo le puse ahí titanes. Estaban todos alineados: Júpiter, Saturno, Urano, Mercurio, Sol, Marte, Venus. Miren, interesante. Esto fue ayer. Es decir, que son fenómenos que no han pasado y dejaron de pasar, sino que es como que si cumpliera un ciclo. ¿Y qué decir del papel de Jesús de Nazaret y los 12 apóstoles, que fueron identificados como el Dios Sol y los 12 signos zodiacales? Dice ahí, Jesús en realidad es el Dios Sol, rodeado por el cinturón zodiacal, que son 12, aludiendo a los 12 apóstoles. En este grabado se puede ver que también están los 4 evangelios, los 4 evangelistas, que en realidad simbolizaban los 4 elementos de la tierra: aire, agua, fuego, que son las 4 estaciones por las cuales pasa nuestro planeta. Vamos a hablar un poco del Sol Invictus porque es parte de una enseñanza que fue compartida por varias culturas. El Sol Invictus fue un título religioso dado a 3 divinidades solares en la era del Imperio Romano: Mitra en Persia, Sol, Helios en Grecia y Gabal en Siria, en el intento de varios emperadores para darle al imperio un solo Dios en el que pudieran adorar todas las culturas y civilizaciones conquistadas. O sea que hay un parámetro que nos dice que antropológica y filosóficamente, en la mentalidad de los emperadores, que habían sido formados por filósofos griegos, estaba la concepción de que había que hacer algo con la creencia de los pueblos. Y el Sol Invictus es un hermoso dios que cabalgaba en 4 caballos, que son las famosas 4 estaciones, pero también simbolizan los 2 solsticios y los 2 equinoccios por los cuales atravesamos. Y entonces había un festival del sol inconquistado. Se le llama Sol Invictus porque nada ni nadie puede vencer al sol. Formaba parte del nacimiento del sol inconquistado, los días del sol natal invicto,
que se celebraba cuando la luz del día aumentaba después del solsticio de invierno, en alusión al renacimiento del sol. Este festival corría, miren, del 22 al 25 de diciembre. Si ustedes observan ahí, ya vamos entendiendo por qué a Jesús lo ligaban como un héroe solar, porque hasta incluso la fecha de nacimiento es la misma. También hay que saber que el solsticio de invierno, junto al sol Invictus, se celebraban las Saturnalias, que son las fiestas en honor al dios Saturno, es decir, el dios Cronos, el dios del tiempo. Se celebraba del 17 al 23 de diciembre, en honor al fin del periodo más oscuro del año. Fíjense que eso es bien interesante. Y el nacimiento del nuevo periodo de luz, o sol invicto, coincidiendo con la entrada del sol en el signo de Capricornio, solsticio de invierno. Vamos a ver un poquito de la analogía histórica de Jesús de Nazaret con el sol. No podíamos dejar de hablar de esto porque nos dimos a la tarea de investigar, porque nosotros siempre habíamos leído lo que el venerable maestro Samael dice y ahí lo traemos. El maestro Samael, en el mensaje de Navidad 66-67, habla del niño sol, y ya vamos a ver lo que explica. Antes de que el emperador Constantino elevara al cristianismo a religión del Estado romano, en el siglo IV se creía que Jesús había nacido en noviembre o entre los meses de marzo y abril. Sin embargo, el emperador dispuso que su natalicio se celebrara con el solsticio de invierno el 25 de diciembre, quizás porque creyera que Cristo y el dios Sol eran una misma deidad a la que medio siglo antes Aureliano había consagrado tal fecha. Aureliano, por su parte, escogió el 25 de diciembre porque la reforma del calendario de Julio César en el año 48 a.C., o sea, el actual calendario que nosotros tenemos, situaba al solsticio ese día, aunque el evento astronómico en realidad ocurriera con esa reforma el 23, un salto que siempre había desconcertado a los investigadores. Fíjense que han habido varios ajustes del calendario, y este es otro tema que no quiero dejarlo pasar por alto. Lo vamos a ver en otra conferencia también, porque es un poco largo de explicar, y esta conferencia tiene bastante material. Entonces, Navidad realmente es una festividad solar. Hay un estudio en el que participa el doctor Alaric Watson, autor de Aureliano y el siglo III, comienza a arrojar luz sobre la tradición precristiana de la Navidad. O sea que realmente la Navidad se celebra desde muchísimo antes. O sea, es una fiesta más antigua. Y que Jesús no es el único héroe solar con el que se identificaba al sol. De manera pues que los mismos historiadores, astrónomos, filósofos, antropólogos, arqueólogos, nos dan luz ahora de que esto que estamos diciendo no es un invento de los gnósticos, sino que realmente hay literatura y hay evidencias científicas y testamentarias en donde se puede, pues, averiguar. Me encontré con que el Coloso de Rodas, una de las 7 maravillas de la Tierra, de nuestro planeta, fue construido allá por el año 283, imagínense, antes de Cristo. Pesaba 200 toneladas y fue pues sí, dedicado al dios Sol un 25 de diciembre. Esta tradición debió haber llegado a César por conducto de los científicos de Egipto helenista que le aconsejaban en su reforma el calendario, porque hay que recordar que los egipcios eran astrónomos mucho más avanzados que los griegos en esos aspectos, ¿verdad? Por ejemplo, en
en Alejandría había un observatorio. Las mismas pirámides de Egipto se saben ahora que estaban orientadas de acuerdo a ciertas constelaciones que estaban rigiendo en ese momento. Como les repito, es bastante la información que tenemos por compartir. Entonces tenemos que el coloso de Rodas en realidad fue un homenaje al dios Helios, al dios Sol. Se construyó en el 208 a.C. Además de eso, fue hecho por placas de acero. Tenía, miren, 32.41 metros de altura. Vean esa cifra. 32.41 de altura. No quiero ser suspicaz, pero el número 32.41 no es algo al azar, ¿verdad? Si ustedes suman los números, ¿cuántos suman? ¿Ya vieron? 11. Miren qué interesante. No suma 11. 10. 10. Ajá, 10. Suma 10. Y el número 10, casualmente, es el de la rueda de la retribución. El arcano 10. Fíjense bien. Su representación dice que fue dedicado al dios Sol, pero también dicen que era dedicado porque los del lugar habían vencido a unos enemigos, pero dicen que eso no era tan cierto, ¿verdad? Bien. Ahí tienen otro acercamiento del dios Helios. Sabemos ahora que entre otras culturas en Siria le llamaban Yargibol y Argibol. Fíjense que ahí hay otro fenómeno. ¿Qué observan en la palabra Yargibol? ¿A qué se parece esa palabra? En sirio. Tienen las tres letras, tienen el I-A-O, con el que los hebreos, con el que los gnósticos antiguos identificaban a Dios, I-A-O. Se parece, ¿verdad? No digo que eso sea la interpretación, ¿verdad? Ahí dice que Constantino dedicó ese día al nacimiento de Cristo porque pudo haber considerado que era la manifestación terrenal del Sol Invictus, algo comprensible si se tiene en cuenta que los mismos cristianos ya habían consagrado el día al Sol a su culto. El día domingo, un mosaico en la cripta de la Catedral de San Pedro muestra a Jesucristo como un Dios de la justicia y se le representa conduciendo un carro con haces solares que emergen de la cabeza, parecido a esa estatua que está ahí. Vamos a ver brevemente, porque hay más que hablar, cuáles son los caminos del Sol, en este caso de Jesús de Nazaret. Esta correlación entre nuestro zodíaco y las estaciones, vemos que el Sol entra en Aries cuando el Sol cruza el ecuador celestial en marzo, es decir, en el equinoccio de primavera, primera parada. El Sol entra en Cáncer el momento que el Sol alcanza el trópico de Cáncer en julio, es decir, en el solsticio de verano, y ahí hace un primer cuadrante. El Sol entra en Libra al momento en que el Sol cruza el ecuador celestial en septiembre, equinoccio de otoño. Y por último, el Sol entra en Capricornio cuando el Sol alcanza el trópico en Capricornio en diciembre, solsticio de invierno. Si ustedes son curiosos, van a ver que hay una cruz, ¿verdad? Porque, ya la vamos a ver más adelante, hay una cruz porque va formando como cuadrantes en la elíptica que traza la pasantía del Sol por los 4 parajes descritos en esa información. Hay otros detalles bien interesantes. Según la leyenda, Jesús nació en un establo ahí le ha puesto caballo y una cabra, pero el autor quiso decir que eran símbolos de Sagitario y Capricornio, los animales.
Fue bautizado en Acuario por Juan Bautista, el portador del agua. Eligió a sus primeros discípulos pescadores en Piscis, el signo de los peces. Se convirtió en el buen pastor y el cordero en Aries. Contó las parábolas de la siembra y labranza de los campos en Tauro. ¿Bien? En Cáncer, el mar celestial de Galilea calmó la tormenta y las aguas, habló de retrocesos el cangrejo y montó el asno y el potro en triunfo en la ciudad de la paz, Jerusalén. Y se dice que Jesús era el león en Leo. Miren qué bonito. En Libra, Cristo era la vid verdadera en el jardín de Getsemaní, el lagar, ya que este es el tiempo de la vendimia, la recolección de la uva donde hacen el vino. Jesús fue traicionado por Judas, el difamador, asociado con Escorpión, por el ataque con su cola ponzoñosa a traición. En Sagitario, Jesús fue herido en el costado por el centauro, o sea, en Sagitario, ¿verdad? Que tiene mitad hombre y mitad bestia y anda con un arco y una flecha. Fue crucificado en el solsticio de invierno entre dos ladrones, Sagitario y Capricornio, que minaron su fuerza. Miren, bien bonita. Esta es una idea de una persona que incluso no quiere decir ni su verdadero nombre, sino que se presenta como un seudónimo que no viene al caso. Vamos ahora a ver un poco lo que dice el maestro Samael, porque en el año 66-67, en su mensaje de Navidad, el maestro habló de eso, porque todo lo que acabo de presentar antes es reciente. Lo acaban de publicar en el internet. Hay publicaciones de 2015, 2017, 2019, 2020, de este año, etc. Dice: hermanos míos, observad el astro rey en su movimiento elíptico. El sol se mueve de sur a norte y de norte a sur. Cuando el sol avanza hacia el norte, desde el 24 de diciembre, para animar y dar calor y vida a todas las criaturas. El niño sol nace el 24 de diciembre y se crucifica en el equinoccio de primavera para dar vida a todo lo que existe. ¿Qué es eso? Es el primer cuadrante del solsticio de invierno al equinoccio de primavera. Lo fijo de la fecha de su nacimiento y lo variable de su muerte tiene siempre en todas las teologías religiosas un gran significado. Débil y desvalido nace el niño sol en ese humilde pesebre del mundo y en una de esas noches largas del invierno, cuando los días son cortos en las regiones del norte. El signo de la Virgen Celestial se eleva en el horizonte de la época de Navidad y nace el niño para salvar al mundo. El Cristosol durante la infancia se encuentra rodeado de peligros y a todas luces es claro que el reino de las tinieblas es más largo que el suyo en los primeros días, pero él vive a pesar de todos los terribles peligros que lo amenazan. Hay que recordar que Jesús, antes de nacer, sus padres huyen a Egipto. Cuando ya nace, salen huyendo porque venía Herodes matando a los niños. O sea, todas estas cosas escritas en el Evangelio, a pesar de que narran hechos históricos, pero también tienen un significado oculto, esotérico. Son momentos de prueba, son momentos en que incluso nuestro sistema solar pasa por dificultades, porque en todos los signos zodiacales, en todas las 4 estaciones, en todos los desplazamientos que hacen por el cinturón zodiacal, hay procesos profundos dentro del planeta Tierra, regidos por nuestro astro rey, que se sacrifica para que nosotros tengamos vida, para que el planeta siempre se mantenga con vida. Pasa el tiempo, los días se prolongan y llega el equinoccio de primavera, la Semana Santa, el momento de cruzar de un extremo a otro, el instante de la crucificación del Señor en este nuestro mundo. El Cristo Sol se crucifica en nuestro planeta Tierra.
para dar vida a todo lo que existe. Después de su muerte, resucita en toda la creación y madura entonces la uva y el grano. O sea que la pasantía de el equinoccio del solsticio de invierno al equinoccio de primavera forma el primer cuadrante, pero también la estación de la primavera hace que la tierra se vuelva ¿qué? Se vuelva fértil. O sea, la semilla de Cristo de dar su vida es como la de la semilla que es sembrada, muere y nacen las plantas con fuerza, ¿verdad? De esto ya habíamos hablado, que entre los antiguos, Chipetotec, una divinidad azteca, se sacrifica, lo despellejan, su sangre hace fértil la tierra y entonces comienza a llover y comienza a producirse los frutos. Este es el drama cósmico que se representa en todos los templos, miren, de Egipto, Grecia, India, México. Este es el drama cósmico que representa en los templos de todos los mundos del espacio infinito. El aspecto secundario de este gran drama corresponde con entera exactitud a todo individuo sagrado que mediante la revolución de la conciencia alcanza la iniciación venusta y se convierte en un héroe solar. O sea que también la otra enseñanza oculta es que este proceso de Cristo, de morir, de nacer, de sacrificarse, de ofrendar su vida y luego resucitar, es un plan cósmico, un plan cósmico en donde pasamos por los solsticios de los momentos oscuros y los equinoccios, que son los periodos de más luz. Y son 4, porque forman cada cuadrante de la elíptica, va a formar al final la cruz que le da vida a todo ser viviente. Y la vida espiritual tiene que ver ahí. Ahí tenemos, miren, es lo que les he estado diciendo. O sea que los equinoccios y los solsticios, cuando se entrecruzan, forman la famosa cruz. Aquí lo tienen, miren, ahí está. Eso es precisamente lo que ocurre. Y tenemos 2 periodos grandes en donde los solsticios son los momentos oscuros y los equinoccios son los momentos de mayor luz. Y cada uno de ellos va a generar cambios, no solo los físicos en el planeta que tienen que ver con la cosecha, con el cultivo, con la siembra, sino también con los procesos internos que como seres humanos tenemos que desarrollar en estos grandes misterios para poder trascender y convertirnos también en nosotros en héroes solares. Es decir, vivir la misma vida, pasión y muerte de Jesús, vivirla en nosotros mismos. Me encontré esto muy interesante. Esto fue publicado en el 2015. Los planetas se alinearon formando un crucifijo, el día de la muerte de Jesús. Fíjense que esto fue publicado en el 2015. Originalmente fue publicado el 4 de julio de 2015, pero fue puesto en el internet en septiembre del 2015 y lo volvieron a sacar en el 2017. Pues resulta que hay un científico que se encontró con un programa muy bonito, muy interesante, mediante el cual logró establecer una fecha teórica del nacimiento de Jesús y se encontró con un hallazgo que lo dejó sorprendido. El autor del estudio es el historiador Miguel Antonio Fiol de la Universidad de Wisconsin-Madison en Estados Unidos, que asegura que ha observado que el 3 de abril del año 33, fecha en que según muchos investigadores tuvo lugar la crucifixión de Cristo,
Los planetas Saturno, Urano, Júpiter, la Tierra y Venus se alinearon formando una figura similar a un hombre crucificado. Ahí está, miren. Con ayuda de un programa que se llama System Solar Scope, ya se lo voy a enseñar después, él logró establecer ese hombre, miren, ahí está un hombre parado, la cabeza, si ustedes la ven, es Saturno, Urano es el brazo derecho, tenemos ahí a Júpiter el brazo izquierdo, y ambos pies, la Tierra y Venus. Miren qué interesante, qué interesante. Fíjense que las cosas no son por casualidad, sino que ahí hay una causa. Toda la jerarquía de los planetas está arriba, es decir, los dioses mayores. Y abajo, una pierna es la Tierra y la otra pierna es Venus. Miren qué bonito, qué interesante, ¿verdad? Esta es la fecha, fue establecida en el sistema O'Reilly Planetary Alignment, y esto fue lo que dio pie a la teoría de este historiador que les estoy mencionando. ¿La cabeza como con corona? Sí. Es que Saturno tiene los famosos anillos, ¿verdad? Aquí hay otra figura, ¿verdad? Miren, ya está más cerca, los tres planetas. Abajo quedaron la Tierra y Venus, y allá hacia atrás está Mercurio y está el Sol. No son pocos los estudios que indican con precisión la fecha de la muerte de Jesús. La Biblia, los calendarios, las condiciones astronómicas, incluso la geología, señaló Fiol, el académico, en un comunicado. Una ilustración publicada en el diario Gospel muestra la aparente posición de los planetas en esa fecha aproximada de hace 2000 años. En la misma se observa que los anillos de Saturno en la parte superior de la composición planetaria tienen el aspecto de un halo de una corona de espinas colocada sobre la cabeza de Jesús. Urano y Júpiter parecen representar las manos, mientras que la Tierra y Venus forman los pies. Incluso a primera vista yo sabía que se aparecía la crucifixión, agregó Fiol, pero me tomé tiempo para descubrir todos los paralelismos posibles. Hay varias evidencias, ¿verdad?, que él explica. Toma como base, dice, según cita, un enlace ahí, la gran cantidad de material que existe para determinar la fecha de la muerte del profeta, la astronomía, calendarios, arqueología, la Biblia, junto a modelos planetarios del software Solar System Scope. Fíjense que es un software gratuito. Usted puede poner ahí cualquier fecha y puede obtener una vista de cómo se veía los planetas, las constelaciones. Yo ya lo estuve explorando y bien bonito y bien interesante. Hay una versión gratuita y una de paga, ¿verdad? Ambos están muy buenos. La nitidez es lo que va a hacer la diferencia, ¿verdad? Ese es el enlace, por si alguien lo quiere buscar, ¿verdad? El artículo salió en esta página de salud. El periodista se llama Jesús Rojas, en Radio Martí, es una página cubana, fíjense. Me llamó la atención que los cubanos estén viendo cosas religiosas cuando generalmente ellos tienen otro corte de estudio, pero sin embargo me pareció interesante, muy bueno, y por eso lo recomiendo.